paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contentos que hoy nos están acompañando en este programa súper especial que incluso estamos grabando en un lugar muy distinto, de hecho, el día de hoy. Ahorita les mencionamos. Pero como ya saben, porque ya lo han visto verá en la publicación en sí de este podcast, ya saben que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la minoridad, un valor importante de la espiritualidad franciscana. Y para esto tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Fray Gerardo Evans, que nos acompaña el día de hoy. Él es religioso franciscano de la Orden de Frailes Menores de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe. Fray Gerardo, de hecho, está viviendo en estos momentos en los eremitorios de Nuestra Señora de los Ángeles en Alajuela, aunque es importante mencionar que él es irlandés, ¿verdad? Y bueno, y precisamente hoy estamos grabando propiamente en los eremitorios de Nuestra Señora de los Ángeles aquí en Alajuela. Fray, bienvenido. Muchísimas gracias, Malcolm. Un gran gusto estar con usted y compartir este tema tan importante y resaltante de nosotros los franciscanos, la minoridad. Sí, no, de hecho la minoría es todo un tema. Yo recuerdo que en algún momento, no recuerdo con quién hablaba, pero decía que entre los valores que sí importantísimos dentro del franciscanismo, o por lo menos valores que son, que, que han sido importantes, que han resaltado bastante dentro de lo franciscano, la minoría es una de esas, ¿verdad? Y fijo, vale la pena realmente que hoy podemos hablar de este tema y profundizar un poquito, ¿verdad? Sobre qué es la minoridad. Más bien, precisamente, ya que estamos aquí, entremos en materia, Fray. ¿Qué le parece? Muy Sí, bien, Malcolm, muy sí. bien. Entonces, bueno, comencemos, porque la minoridad es todo un tema, porque de hecho yo estuve revisando y en los escritos la palabra como tal, minoridad, no sale, ¿verdad? Como tal. Estamos hablando de los escritos de San Francisco propiamente. Pero sí sale como menor, ¿verdad? Y así. Pero sin embargo, bueno, yo te pregunto, Fray, ¿cuál es el origen de minoridad? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Bueno, Malcolm, el origen de la palabra, y no solamente la palabra, sino el hecho de que los franciscanos sean menores y todo lo que eso significa, viene de la pluma misma de San Francisco de Asís. En sus escritos, él dice muy claramente, y que sean menores mis hermanos, que mis hermanos sean menores. Entonces la palabra viene de Francisco, viene de la pluma de Francisco, viene del pensamiento y la vivencia muy concreto de Francisco de Asís mismo. Eh, es interesante porque no solamente la vida religiosa está marcado por tres votos: la pobreza, la obediencia y la castidad en todas las congregaciones, pero nosotros tenemos este detalle más, la minoridad. Entonces sí, de Francisco. Sí, precisamente eso es lo interesante, porque yo encuentro, digamos, la palabra con minoría no, pero es menor lo que la palabra que en sí Francisco pasa utilizando. Exactamente. Ujú. Y lo utiliza en diferentes momentos, desde las mismas reglas, ¿verdad? La regla Correcto. no bulada y la bulada, que de hecho hace poco celebramos, ¿verdad? 800 años, ¿verdad? De la no bulada, pero también lo utiliza en otros momentos. Incluso he notado que los mismos biógrafos también rescatan el uso de la palabra menor, ¿verdad? Especialmente para describir a los mismos frailes, ¿verdad? Es correcto, sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y en cuanto, digamos, ¿qué nos puede decir, digamos, en sí el concepto, digamos, dentro del contexto histórico como propiamente, como en la época de San Francisco?
hablar de minoridad era algo común o no sé si... O sea, o era una novedad totalmente de San Francisco. ¿Alguien hablaba sobre esto? Ok. Hay una cosa muy importante, Malcolm, que siempre tenemos que recordar, que todos estos grandes personajes, San Francisco, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, todos estos personajes vivieron adentro de un contexto muy concreto. Un contexto sociopolítico, económico, cultural muy concreto. Y de una forma u otra, ellos, con su carisma muy propio, iba evangelizando este contexto. En cuanto a su pregunta, la minoridad, la pregunta es muy importante porque la cultura de la Edad Media, fue una sociedad profundamente y rígidamente estructurada. Y había tres instancias adentro de esta cultura rígidamente estructurado. Primero, los mayores, y fueron los nobles, las personas nobles. Si usted recuerda que Asís, cuando uno ve Asís, uno ve arriba es el castillo, la roca, se dice, el castillo. Nobles. Clara pertenecía a esta clase. Cierto. Luego abajo tenemos el pueblo de Asís, la burguesía, los comerciantes. Entonces ellos son los medianos y la burguesía, digamos. Y es muy interesante esta palabra burguesía, viene del pueblo que vivieron entre el muro de los nobles y el muro de la clase media, los comerciantes. Entonces, si usted va a Asís, usted va a ver que primero hay el castillo ahí arriba, en la montaña, rodeado por muros. Luego tenemos la ciudad de Asís, que fue de la burguesía. Entonces, el espacio, el terreno entre el muro de los nobles y el muro de los comerciantes se llamaba el burgo. De allá viene la palabra burguesía, ¿verdad? Sí. Y luego hay los menores que son los de los oficios, carpinteros, albañiles y todo. Entonces tenemos tres digamos, instancias de la sociedad de la Edad Media en Italia bien marcados. Mayores, medianos y menores. Vale mencionar que Francisco, de hecho, de joven, pertenecía a la burguesía. ¿Verdad? Correcto. Sí, Correcto. Porque el papá era un comerciante de correcto. telas sumamente importante. Exactamente. Entonces, todos estos tres sectores, instancias de la sociedad, estaba inscrito en los libros y sus oficios, en los libros de la alcaldía. Sí. La minoridad, propiamente. Francisco, bueno, me imagino que para Francisco fue un gran cambio porque de él estaba acostumbrado, digamos, a esa clase, digamos, de media o de esa burguesía, ¿verdad? Y pasarse a menor, o que todo, obviamente, lo que él hacía se enfocó en lo menor. Fue un gran cambio. Ok. Pregunta importante. La primera cosa que hay que resaltar aquí, Malcolm, es de que el término menor que nosotros estamos hablando no se refiere a los menores de la ciudad de Asís que formaron parte de la
cultura, de la sociedad, de la estructura bien marcado, bien estructurado de Asís. Todo ello estaba inscrito en los libros de la alcaldía. Francisco no estaba refiriendo a estos personajes cuando él hablaba de menores. Francisco más bien estaba y sale en su regla, primera regla, capítulo 9, 2, y dice que los frailes sean contentos y alegres cuando convivan con los mendigos de la calle, con los leprosos, con los indigentes, con los abandonados por la sociedad. En otras palabras, cuando Francisco hablaba de menores, él no estaba hablando de los menores de la ciudad de Asís. Él estaba hablando de los que no tenían nombre, que no tenía lugar en Asís, que no estaba escrito en ningún libro, que son la gente botado, abandonado, tirado, marginado, los leprosos. Francisco iba a las personas más abandonadas, más tirados. Porque hay que recordar que todas estas tres otras instancias fueron gente que vivieron adentro de los muros de la Asís y tenía su prestigio, tenía su trabajo, tenía su dinámica. Los leprosos, los mendigantes, los indigentes, no tenía eso. Entonces, cuando Francisco está hablando de los menores, no está hablando de los menores de la ciudad de Asís, sino está hablando de los que están afuera de los muros, los pobres, abandonados, marginados, botados, leprosos, indigentes, enfermos, gente que vivieron en los precarios afuera. Sí. Pero es un gran cambio realmente, porque Francisco obviamente se acerca a estas personas que sí, fueron totalmente olvidados y marginados, que ya la misma ciudad de Asís prácticamente les dio la espalda, ¿verdad? La misma ciudad. Correcto. Muy importante recordar, Malcolm, que en su testamento Francisco va señalando algo muy importante. Y son frases, pequeñas frases. El Señor me dio, el Señor me condujo, el Señor me invitó, el Señor me reveló. Entonces Francisco fue sumamente consciente de que realmente no fue iniciativa de él, sino iniciativa de Dios en su vida, a sacarlo de esta comunidad y este ambiente de seguridad y de tranquilidad y meterlo en este otro realidad crudo, marginado, de gente abandonada. Y sí, entonces Francisco, porque nosotros bien sabemos que si fuera por iniciativa de Francisco no hubiera salido, porque Francisco tenía una repugnancia, tenía un disgusto, tenía un miedo y temor grande de los leprosos y todo eso. Entonces, todo fue iniciativa del Señor en su vida. Entonces, este dato es muy importante recordar. Nada más Francisco venía respondiendo a la invitación y a la iniciativa en su vida. Igual de María. Igual de María, ¿verdad? María en la anunciación dijo, bien, hágase en mí, Señor. Francisco, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, dígame, ¿qué es lo que quieres? Y yo voy siguiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres en mí? Sí. Sí, no, y curiosamente, ahora que mencionabas eso, el punto de partida importante para él mismo lo dice en el testamento, que se encontró con lo que le parecía a él lo más amargo
en la vida, que eran los mismos leprosos. Exactamente. Y tiene ese encuentro con el leproso. Sí, y ese detalle es muy importante porque en realidad, obviamente, esta experiencia del encuentro con el leproso fue el detonante. Francisco podía haber mencionado cualquier otra experiencia marcante en su vida como detonante en su conversión, pero en su testamento las primeras palabras son: el Señor me dio de esta manera a comenzar a hacer penitencia. De esta manera, no de cualquier manera, de esta manera a comenzar a hacer penitencia. Cuando yo estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos, pero el Señor mismo me condujo en medio de ellos. Yo no. El Señor mismo me condujo y practiqué con ellos la misericordia. Entonces, eso fue la salida, no solamente la salida de la cis, sino la salida de su ego, de su comodidad, de su seguridad, de todo. Entonces, sí fue un momento muy significante. Sí, de hecho, ahora estaba recordando, porque precisamente el día de ayer estaba hablando, tuvimos que dar formación en la fraternidad. Bueno, a mí me tocó dar formación a un hermano que tenemos llevando formación en inicio. Y ahora estaba recordando eso del testamento, porque precisamente lo curioso es que él pone ahí, verán, sobre que Dios le dio a él eso de comenzar ese camino. Es que el punto es eso, la penitencia, ¿verdad? Que ese era el tema que estábamos hablando ayer en la formación. Entonces, la penitencia, obviamente, siendo la misma conversión. Por lo interesante es que dice el testamento, ¿verdad? Que ahí comenzar a hacer penitencia, que significa precisamente que Francisco vio que ese encuentro con el leproso marcó el principio de un viaje, el principio de un caminar hacia ese constante conversión de él, que el leproso, el encontrarse con este que era marginado, que era precisamente menor, precisamente, que fue lo que le marcó a él precisamente el inicio. Sin duda se convirtió como prácticamente en su propósito, prácticamente, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, para mí el detalle, como dice el hermano Cantinflas, el detalle en esta cuestión es como la santidad es abriéndose a la voluntad de Dios en la vida de uno. María no quería hacer grandes obras para el Señor. María quería ser una gran obra del Señor. Ser una gran obra del Señor. Igual Francisco quería abrirse a la mano de Dios en su vida. Entonces él estaba muy pendiente, muy alerta, muy espabilado, como ansioso a captar qué es lo que Dios quiere de mí. Eso fue la cuestión continuamente moviendo en él en aquel entonces, en su conversión, pero también más adelante, qué es lo que quiere de mí, Señor. Sí. Qué interesante, sí, ¿no? Y entonces Francisco llega y entiende precisamente ese llamado de Dios, ese mensaje de ser menor, prácticamente. Sí. Sí, interesante. Ahora estaba recordando que incluso, bueno, obviamente Francisco nunca tuvo la intención de hacer una orden o incluso 3 órdenes, pero de ahí se dio porque así como Dios lo quiso. Curiosamente estaba leyendo que mismo San Buenaventura en Leyenda Mayor habla sobre el nacimiento en sí de la orden y lo llama Orden de Hermanos Menores. Exactamente. Sí, le da esa identidad. Pero no fue invención de él. O sea, él estaba dando eco a lo que decía y quería Francisco. Sí, cabal, sí. Entonces, más que una simple idea, era de un modo de vida, prácticamente. Sí, ahora eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Porque
Igual que Madre Teresa de Calcuta, muchas personas, yo me recuerdo cuando yo estaba trabajando con ella en Roma, ¿verdad? Y las hermanas, muchas personas dijeron a ella, admiro mucho la vocación suya. Y ella dice, sí, y eso, que a usted, ¿qué piensa usted que es mi vocación, verdad? No, es que su vocación es trabajar con la gente pobre, no, decía ella. Mi vocación es estar con Jesús. Eso es mi vocación. Mi relación con Jesús me lleva a los preferidos de Él. Pero no es mi vocación. Mi vocación es la llamada de Jesús en mi vida. Entonces, este detalle es grandemente importante, Malcolm, porque fácilmente nosotros podemos quedarnos en el aspecto sociológico del tema de la minoridad. Pero el tema de la minoridad tiene su raíz en otra cosa, en otra experiencia. Y esta otra experiencia fue la encarnación. Y está muy resaltado en tal vez una de las citas enormemente preferido y citado por San Francisco de Asís fue Filipenses 2, 6 a 8, que es la cita que habla de este Dios que vivió en el esplendor del cielo, vivió en la hermosura del cielo, pero que bajó y tomó la forma de un ser humano, nació en la extrema pobreza. Francisco y Clara especialmente habla de mirar, en su carta a Inés, contemplar el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, el Dios de todo el universo, acostado en pañales en un portal. Contempla la humildad de Dios. Entonces, la minoridad, esta dinámica, la minoridad en la vida de Francisco tiene su inspiración en la minoridad de Jesús, que fue grande, que fue inmenso, que fue Dios del universo, pero bajó, la bajada, no la subida, la bajada. Un Dios que bajó, que toma la forma de ser humano, y un ser humano pobre, marginado, abandonado, que tampoco encontró posado. Y por esta razón, Grecho es como Francisco diciendo, no quiero solamente escuchar de Grecho, no quiero leer del Belén, no quiero escuchar de Belén, yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero mirar y vivir la experiencia de Belén y la experiencia de este Dios que en gran humildad bajó del cielo y tomó la forma de un ser humano pobre, un niño en pañales. Entonces, el asunto es muy, muy interesante. El asunto no es fundamentalmente una inspiración sociológica, sino es una inspiración teológica que desde la inspiración, la admiración de un Dios que bajó, Francisco tomó esta forma de vida como menor. Ahora, obviamente, Francisco fue una persona no especulativa, no teórico.
Francisco fue una persona que quería seguir a Jesús. O sea, nosotros sabemos que Francisco, el tema de Francisco es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy parecido a Madre Teresa, él no quería quedarse mirando la cruz de San Damián. Él sentía la cruz de San Damián empujándolo a salir de la capilla, a salir de la sacristía, a salir del templo de San Damián y buscar, a tocar, a servir, a mirar, a atender los crucificados concretos del mundo. Entonces la minoridad no es un concepto, no es una idea, no es una cosa inspiracional, solamente teológica, no. Francisco fue consciente, igual Madre Teresa, consciente de que tocando el pobre, tocando el indigente, tocando el leproso, estoy tocando a Cristo, sirviendo, acompañando, abrazando. Estoy tocando a Cristo. Entonces, ¿y por qué? Bueno, Madre Teresa siempre decía, porque él lo dijo así, bueno, si quiere encontrarme después de la resurrección, búscame en el hambriento. Búscame no dijo búscame en la sacristía, ni en el templo. Búscame en el hambriento. Búscame en el sediente. Búscame en el encarcelado. Búscame en el forastero, el migrante. Búscame allá. Y ahí estoy presente. Entonces, eso no es en ningún momento, obviamente, en ningún momento decir que no, Dios no se encuentra en el templo, por supuesto. Pero desde el templo, Dios siempre nos manda hacia el mundo y el mundo de los pobres, como franciscanos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, la minoridad no es un concepto de devoción, de sentimiento. Igual las llagas. Las llagas, que fue un podcast que usted hizo con Fray Anselmo. Las llagas, no se entiende las llagas en la vida de Francisco sin conectar las llagas al final de su vida con dos acontecimientos importantísimos al inicio de su vida. El abrazo con el leproso y la experiencia del encuentro con la cruz de San Damián, que mandó a Francisco a servir las personas crucificadas del mundo. Entonces, las llagas son un sello al final a Dios, porque sabemos que Francisco estaba atormentado y preguntando al Señor, ¿será que toda mi vida fue una locura? ¿Será que todo fue un error y una equivocación? Y el Señor brindó a Francisco el sello en su cuerpo de las llagas, diciendo, no, Francisco, la intuición que dejó en su corazón, en San Damián, de servir a mí a través de los crucificados del mundo, fue absolutamente correcto. Y ahorita al final de su vida estoy aprobando esta vida suya, sellando su carne con las llagas mías. Entonces, la minoridad es el riesgo en la vida franciscana. El riesgo siempre es mantenernos en la devoción. Mantenemos en la teoría, mantenemos en conceptos. Francisco fue intensamente práctico. Todo fue práctico, ¿verdad? Entonces, eso vemos en la minoridad. Él vivió la minoridad muy en la práctica, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ahora estaba recordando cuando mencionabas cómo el encontrarse con estas personas que se encuentran marginadas, los menores, que precisamente se puede encontrar Jesús ahí. Pensaba en la forma que se relata precisamente el encuentro de Francisco con el leproso en las fuentes biográficas,
donde curiosamente dice que Francisco llega, se baja del caballo, se acerca al leproso, lo abraza, pero cuando se vuelve a montar al caballo y vuelve a ver, ya no ve el leproso. Que algunos estudiosos han dicho que fue el mismo Jesús que estaba presente ahí, ¿verdad? Entonces está recordando ahora eso, ¿verdad? Que sin duda se encuentra. O más bien hace recordar también esa cita bíblica del mismo Saqueo. ¿De él? De Saqueo. La Sí, bajada del árbol. la bajada del árbol. Al Sí, bajarse, estar cara a cara con sí, Jesús. sí, sí. Sí, lo interesante allá es la bajada. Uh-huh. Y a lo largo de la vida de Francisco, la minoridad es la bajada. Y incluso en lo más concreto de la vida, Francisco invitó a los hermanos aún primero, bajar de Asís. No vivir en el centro de Asís. Me recuerdo hace muchísimos años, yo fui con mi hermana a Asís. Sí. Y al final nosotros fuimos a todos los lugares y todo eso, ¿verdad? Y ella fascinado y realmente fascinado. Y al final yo le dije a ella, yo pregunté, ¿verdad? ¿Y cuál fue la cosa que más te llamó la atención? Bueno, ella dijo que, bueno, la cosa que tal vez más me llama la atención es que los lugares llamativas no están en Asís propio. Uh-huh. Los lugares llamativas para ella están afuera, en la llanura, en los barrancos como San Damián, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, ¿y qué es lo que piensa en eso? Me dice, bueno, se da cuenta que realmente Francisco sí tenía que salir de Asís para encontrar al Señor en otro lugar, otro sitio, ¿verdad? Y eso es muy interesante, es la continua movimiento internamente y externamente de la bajada, de la minoridad en todo. Por ejemplo, Francisco, en los fuentes, no en los escritos, pero en los fuentes franciscanos, nosotros sabemos que las casas, Francisco no quería que las casas pertenecían a los frailes. También sabemos que Francisco quería que las casas sean de un diseño, de una estructura muy, muy elemental. Incluso él habla de las mesas, de las camas, de los libros y de la gran importancia de no instalarse en ninguna parte, no apropiarse de ninguna parte. La minoridad en la vida de Francisco tiene que resaltar, hacerse ver en la forma de vida de los frailes, ¿verdad? Nosotros en los años 80, en la provincia aquí, yo fui una de las personas que estaba bien metido en eso, vivimos en proyectos de inserción, metido en los precarios. Vivimos en los precarios con la gente precarista, los migrantes y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue como una forma de vida franciscana muy, muy en la mente y muy en el corazón de Francisco. Claro. La palabra entre aquí es muy importante porque Dios puso su tienda entre la gente y entre la gente más pobre. Se hizo pobre para solidarizarse y compartir con la gente pobre. Uh-huh. Entonces, muy, muy interesante, sí. Me imagino, no sé, pero bueno, obviamente, si no es que uno abrace, ¿verdad? Obviamente abraza el carisma, abraza obviamente esta forma de vida y de todo, pero sin duda debe haber alguna resistencia de algunas personas, ¿verdad? Me imagino que no es tan fácil
No sé, me imagino, ¿verdad? Hoy en día es así, pero también en la misma época de Francisco habrá tal vez algún tipo de resistencia. Algunos. Claro, claro. Incluso nosotros sabemos de que aún en vida y llegando al final de su vida, su noche oscuro fue precisamente eso, ¿verdad? Que Sí. él sentía agobiado, decepcionado, preocupado, que los mismos frailes parece que no entendieron su forma de vida, ¿verdad? Sí. De la minoridad y de la pobreza, construyendo grandes edificios, e incluso tenemos ejemplos cuando volvió del sultán de Egipto subiendo y tirando las tejas allá de los edificios que construyeron los frailes, ¿verdad? Entonces sabemos que hubo resistencia hasta el final. Incluso Francisco dio el ejemplo de renunciar a ser general de la orden, ¿verdad? Y Sí, pedir a otro. cierto. Entonces, todos estos detalles son de gran importancia. Eh, Son detalles muy concretos, muy concretos. No hay nada de teoría, no hay nada de conceptos y todo y tal. Y otro factor que vale la pena resaltar en todo eso y es la minoridad franciscana está estrechamente relacionada a los hermanos, los frailes enfermos. Es decir, la atención, el cuidado de los hermanos enfermos para Francisco era más importante que el apostolado afuera. O sea, atender los pobres, atender los leprosos, atender a las personas que no podía volver nada. Fue para Francisco lo muy importante. La calidad de la fraternidad para Francisco, la calidad de la fraternidad no fue simplemente fraternidad orante, fraternidad servicio, no. Fraternidad atenta al atender no solamente con eficaz, sino con misericordia, con bondad, con cariño, con detalles, los enfermos de la fraternidad. Yo me recuerdo como joven, fraile, joven, me tocaba atender a los frailes mayores y enfermos, bañarlos, vestirlos y todo. Es que eso fue parte de nuestra formación, parte de la minoridad, ¿verdad? Atender a los frailes enfermos y los frailes mayores, ¿verdad? Y también no solamente las enfermedades físicas, sino las enfermedades espirituales. Francisco, por ejemplo, habla de una forma bien precioso, bien bello, en su carta a un ministro, cuando el ministro está tratando de huir o zafarse de su fraternidad por problemas y dificultades. A propósito, a un ermitorio, Francisco dice que no. Ahí usted tiene que mostrar su ser fraile menor, quedándose en su fraternidad y atendiendo los hermanos, especialmente los hermanos difíciles, porque todos tenemos esta realidad en nuestras vidas, personas difíciles, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, ahora estaba recordando que me parece que Francisco, ahora que decías esto, Francisco se basaba mucho en cuando se trataba la minoridad con Juan capítulo 13, el lavatorio de los pies. Exactamente. El bajar, exactamente. Ese, sí, muy buen ejemplo. Eso fue una escena que siempre lo inspiró mucho.
la bajada, lavatorio de los pies, ¿verdad? Y todo, sí, bella experiencia, ¿verdad? Sí, de Cristo. Sí, eso, sí. Y Fray, y digamos, que iba a decir algo, pero se me fue, ni modo. Pero sí, una cuestión que estaba pensando ahora, que en cuanto, digamos, la vivencia como tal, digamos, hoy, ¿cómo se podría vivir la minoría concretamente el día de hoy? Digamos, bueno, porque sin duda hay muchas personas que están escuchando el podcast, ¿verdad? Y yo sé que hay personas, Sí. todo, ¿verdad? No solamente otros frailes, lo más seguro, pero también hermanos laicos, ¿verdad? De la misma orden franciscana seglar y todo. ¿Cómo se podría vivir la minoridad en concreto hoy en día? Bueno, yo creo que tal vez uno de los detalles interesantes de la vida de nosotros, la vida franciscana, es de que nosotros no somos solamente una orden religiosa, mucho menos solamente una orden clerical, no. Nosotros somos una familia y la familia abarca los frailes, abarca las clarisas y abarca también los hermanos y hermanas del OFS Ah, y la los UFRA. otros seglares. Okay, Ah, y obviamente la okay, jufra. No podemos sí, dejarlos por fuera. exactamente. Y, pero lo interesante es, y tal vez mucha gente no toma eso en cuenta, es de que los frailes, los primeros frailes, trabajaron. Trabajaron. Sí. Y no trabajaron simplemente, trabajaron como los benedictinas, como un tipo de dinámica ascética, no. Los frailes trabajaron porque el sustento de la vida concreta, como la mayoría de la gente. Incluso es muy interesante, Francisco tiene en su regla una frase chiquita pero muy significante y es como los demás pobres. ¿Cómo vivimos? Como los demás pobres, como el pueblo, como la... Ok. ¿Cuál fue el concepto? Y voy a contestar a su pregunta, ¿verdad? De esta Claro. manera. Francisco tenía un concepto de trabajo, no como una profesión, sino como una vocación, como campo de ser luz en medio de las tinieblas del campo de trabajo. Francisco invitó a los frailes a ser luz de Jesús en medio del campo laboral, de que el campo laboral se convierta en un espacio, un campo de evangelizar, no predicando, porque realmente Francisco e incluso San Antonio, muy sospechoso a personas que andan siempre tratando de predicar y hasta imponer la religión, imponer sus ideas, Francisco dice, no, deja a su vida, deja a su forma de ser, deja a sus gestos, deja a su mirada, deja a sus conversaciones de cualquier tema, refleja una persona de valores, una persona cargada con el Espíritu del Señor. Deja que su ser sea obra de Dios en el campo de trabajo. Hoy día, muy concretamente, para responder a su pregunta, Francisco tenía y precisamente, Malcolm, recordar de que Francisco animó a los frailes que tenía una profesión que sigue ejecutando esta profesión como fraile. Eso es algo que la gente no se da cuenta. Los frailes
muchas veces ejecutaron su profesión. El único perro que Francisco puso, único cláusula, es decir, toda vez que no interfiere con los valores y con el espíritu de devoción, oración y devoción, que todo tiene que ser bajo el espíritu de oración y devoción y bajo, digamos, en el marco de valores. Vivir el trabajo. Y él usa una frase muy importante, Malcolm. En su regla dice, la manera de trabajar y servir. Entonces, el trabajo es una oportunidad de servir, de no ser servido. Y también, y eso tal vez es difícil para mucha gente porque nosotros somos más propensos a la competencia que la convivencia, ¿verdad? Entonces, en el lugar de trabajo, siempre se busca como sobresalir, siempre se busca a puestos. Francisco invitó a los frailes no buscar puestos, sino vivir el trabajo en la menoridad. Entonces yo digo a las personas que está escuchando, personas laicos, personas del OFS, trata de transformar su campo de trabajo en lugar de ser farro de Jesús. Hoy día nosotros tenemos situaciones aquí en Costa Rica de mucha corrupción, de mucho maniobras, de mucha criminalidad adentro de las instancias de las diferentes empresas estatales y privadas. Y una persona de valores que no se dobla, que no se presta a las maniobras y a la criminalidad, es un farro. Es un farro. Y no es fácil, uno sabe, no es fácil, pero si la persona realmente quiere transformar su trabajo en un sitio, un lugar franciscano, entonces es vivir la experiencia. Y también vivir eso adentro de la iglesia. Sabemos que Francisco invitó cuando el Papa pidió a Francisco cardenales y obispos, Cierto. Francisco no dijo sí ni no. Francisco simplemente decía, si usted, señor Papa, quiere que los frailes presta a la iglesia su carisma de minoridad, no va a pedir a nosotros estos puestos, porque hay que recordar que la iglesia en el tiempo de Francisco fue una instancia de poder. Entonces Francisco prefería vivir en la minoridad, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia misma. Sí. Sí, porque también tomando un puesto de poder puede perfectamente desviar del proyecto en sí, del llamado de Dios. Sí, sí, totalmente, sí. Eso sí ha cambiado porque hay cardenales franciscanos, hay obispos franciscanos y todo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Pero la intuición original de Francisco fue así. Eso fue su deseo, ¿verdad? Sí. Sí, no, qué interesante, Fray. No sé si algunas palabras de cierre antes de... No solamente dando gracias a Dios por esta oportunidad y este momento, y también dando gracias a Dios por usted, Malcolm, por acoger esta iniciativa de Dios en su vida, porque como franciscanos todo es iniciativa de Dios. Ahora, también, como yo decía, digo en muchas ocasiones, es muy importante discernir todo,
porque cuando uno está tratando de vivir y buscar el norte de Dios en la vida de uno, el mal espíritu no está en vacaciones, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que estar muy pendiente y el mal espíritu es muy sutil. Pero siento que esta iniciativa del podcast y de compartir el carisma franciscana es algo muy de Dios. Entonces doy gracias a Dios por esta iniciativa en la vida tuya y a usted por acoger esta iniciativa que Dios está poniendo en su vida, en sus manos. ¿Sí? Sí, gracias, Fray. No, sí, sin duda, este proyecto es de él, la verdad. Correcto. Uno solamente es un instrumento. Correcto. La verdad es eso. Correcto. Uno nada más pone los talentos en práctica y eso es todo. Y Dios nada más va dirigiendo. Correcto, exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Nos encontramos en los eremitorios, ¿verdad? Tal vez si puedes hablar tal vez un poquito sobre los eremitorios. Yo sé que Fray Anselmo algo habló, pero también si gusta puedes tal vez hablar un poquito sobre este lugar tan bonito que nos encontramos, de hecho. Sí, a veces la gente, incluso los frailes, habla de novedades. Incluso he escuchado frailes hablando de esta novedad de los ermitorios. Nada que ver. Esta experiencia de vivir los ermitorios fue la experiencia fundante de Francisco de Asís. Y pero hay ciertos detalles que son muy importantes a resaltar. Primero, hubo ermitorios y ermitas y ermitaños en el tiempo de Asís, pero todos vivieron solitos en la montaña, apartado, y no tenía contacto con el mundo. El ermitorio franciscano, y es lo que estamos tratando de recuperar, es primero, no es un fraile solo viviendo en el ermitorio, es una fraternidad, porque la vida de nosotros es una vida de fraternidad. Somos tres aquí, Fray Anselmo, su servidor, y Fray Antonio. Segundo, la experiencia de ermitorio franciscano es de alternancia. En otras palabras, no es simplemente quedarse en la montaña, sino vivir una continua dinámica desde la montaña hacia el apostolado. Entonces nosotros tratamos de practicar este movimiento continuo de vivir aquí, vivir la oración, vivir la contemplación, vivir el discernimiento, pero a la vez tener este continuo movimiento hacia la ciudad, bajando y subiendo, ¿verdad?, a la montaña. Y a la vez aquí nosotros tenemos continuamente gente llegando de visita. Viene para la misa, viene gente para los fines de semana. Entonces es un lugar muy visitado. Y algunas personas han dicho, bueno, según la regla de los ermitorios supuestamente solamente son para los frailes. Bueno, hay que ver un poquito el asunto porque la regla de los ermitorios fue escrito previo a la regla novolada. Entonces, sí, en la regla de los ermitorios, sí tenemos toda la dinámica de Marta y María. Es un lugar para los frailes, pero luego cuando llegamos a la regla novolada, 1221, hay una cita que nos hace ver que, no, ya la cosa ha evolucionado, porque Francisco dice, ¿a dónde si quiere que vivan los frailes? En ermitorios o otros lugares que acogen las personas que vienen
sanos, malsanos, bandidos, sea lo que sea, quien sea, acogen a ellos con benignidad. Entonces el ermitorio muy pronto se convirtió en un lugar no solamente para los frailes, sino también para las visitas a las personas y para el compartir con las personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, estar abierto a la gente que viene, ¿verdad? Y que participan ellos en nuestra vida de oración y devoción, ¿verdad? Sí. Y si alguien quisiera ponerse en contacto, ¿cómo harían? Buena pregunta. Nosotros ahorita estamos montando un Facebook. Ah, ¿sí? Sí, nosotros estamos montando un Facebook y vamos a ir poniendo la información sobre los contactos. Bueno, las personas pueden contactarse conmigo, ¿verdad? A través de WhatsApp o a través del correo electrónico o con Fray Antonio, ¿verdad? Y Fray Anselmo, contactarse con nosotros y nosotros podemos atender lo que la gente necesita. ¿Sí? Bueno. Estamos como apenas, ya en mayo vamos a cumplir 3 años de vivir acá. 3 años. 3 años. Qué rápido. Sí. Sí, puedo recordar cuando inició el proyecto. Sí, por cualquier cosa se puede compartir la información de contacto, tal vez el mismo que Anselmo dio la vez pasada, Fray Anselmo. Correcto. Se puede compartir la descripción de este episodio. Correcto. Bueno, muy bien. Y cualquier cosa, ahora voy a ver si saco unas fotos y los posteo también en las redes sociales nuestras, ¿verdad? Para que vean más o menos qué bonito es este lugar. Ya que el podcast solo es audio, vamos a darle un poco de visibilidad, ¿verdad? Mediante unas fotos. Sí, bueno, Fray, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué le parece si cerramos con una oración? Claro. Bueno, dando gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la salud, por el don de poder vivir maravillosa experiencia del seguimiento de Jesús al ejemplo de la minoridad, de la pobreza, del servicio a los más pobres y abandonados. En seguimiento de Jesús al ejemplo de Francisco y Clara de Asís, pedimos que seamos siempre abiertos, disponibles a vivir nuestra vida acogiendo tu palabra, Señor, tu invitación y estar siempre en relación contigo a lo largo de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Fray Gerardo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ya saben, si les gustó este episodio y siente que puede ser también una bendición para otras personas, lo pueden compartir, ¿verdad? Recuerden siempre compartirlo y también denle si les gusta, comenten también sobre este episodio. De ahí por fuera, recuerden que siempre nos pueden seguir el podcast de Encontrando a Francisco a través de Spotify, Apple Podcast o también Google Podcast y ahora que también nos encontramos en YouTube. Yo sé que solo es audio, pero ahí estamos también en YouTube. Lo pueden escuchar perfectamente y tal vez un poco más fácil de encontrar. Recuerden, ¿verdad? Nada más suscríbanse, ¿verdad? Al YouTube y también háganle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio. También recuerden que síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahí pueden obviamente mandar sus comentarios, preguntas, incluso sugerencias de temas, ¿verdad? Que quisieran escuchar acá. Y también, como siempre, queremos pedirles sus oraciones por este apostolado, ¿verdad? Para que pueda seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.